Un gustazo. Y lo que nos convoca esta vez, Henry, aunque ya hemos hablado varias veces, es el hecho que tú sos parte del grupo asesor científico del presidente de la República, el grupo que asesora, recomienda al equipo Transición Uruguay, encabezado por el contador Isaac Alfie, en relación, por supuesto, a cómo Uruguay tiene que lidiar con la pandemia del coronavirus. Y en los últimos días hemos estado expuestos, los uruguayos por todas partes del mundo, con mucho orgullo a esos comentarios en diferentes partes del planeta, elogiosos respecto a los números en Uruguay, que son reflejos de una serie de decisiones tomadas, ¿no? Primero, en términos muy generales, antes de entrar en detalles, ¿cómo ves tú la situación de Uruguay? Me imagino que conectando con el temor de una eventual segunda vuelta, aunque todavía no ha terminado totalmente la primera. Bueno, sí, en tu introducción dijiste las cosas como son. Hace algunas cuantas semanas ya me llamó el profesor Radi para decirme que le habían invitado a integrar un grupo de asesores del gobierno y que él tenía la responsabilidad de decir quién lo acompañaba, y bueno, tuvimos el honor, el ingeniero Paganini y yo, de ser elegidos. Yo a partir del día siguiente tuvimos una reunión con el presidente, quien anunció en conferencia de prensa la creación de este grupo asesor científico honorario. Yo quedé a cargo del área salud, Paganini del área modelos matemáticos y Radi es el coordinador general. Y como tú decías, nuestro vínculo con el Poder Ejecutivo directo es Isaac Alfie, que nos ha hecho el trabajo, por cierto, muy fácil, muy agradable para conversar con él. Está permanentemente, debemos tener, no sé, varias conversaciones por día de una manera u otra. Y bueno, y sí, además tenemos las reuniones con otras personas, ese grupo Transición UI que tú decías, cuando es necesario con el señor presidente. ¿Cómo vemos la situación general? Bueno, en Uruguay, desde el principio, lo más importante fue que el Poder Ejecutivo tomó las medidas que tenía que tomar. ¿Por qué? Y porque decidió rápido, nunca coartó las libertades individuales, pero estimuló fuertemente a la población a cumplir con el quédate en casa. Tuvo un slogan muy claro, fácil de comprender, y que entró rápidamente en el comportamiento de los uruguayos. Los uruguayos nos quedamos en casa, quiere decir que esas medidas que fueron precoces del gobierno y sobre todo el cumplimiento por parte de la población, hicieron probablemente que los primeros focos que tanto nos preocuparon, cuando el famoso casamiento, que realmente preocupaba mucho porque somos un país pequeño con una población bastante limitada, y esos casos, al principio te recuerdo que los primeros días teníamos 20 y pico de casos por día, y fíjate que hasta el jueves pasado, o sea, hace 8 días, cuando tuvimos nuestra conferencia de prensa, primera por ahora. Amplia de todo el equipo, más allá de las entrevistas que han dado, ¿verdad? Ustedes por separado. Claro, los tres juntos fue la única que dimos, y fue una conferencia de prensa oficial en presidencia, con todos los medios de todas las maneras hoy en día de comunicar que existen presentes, lo cual fue realmente un gran compromiso y también bastante emocionante. Y hasta allí llevábamos como 12 días con menos de 10 casos. Después vino lo de Rivera, que cuando quiera lo conversamos más adelante. Sí, justamente yo te iba a decir por el elemento, el factor, el fenómeno Rivera, quizás dejan, digamos, destaca el hecho, por estar en la frontera, ¿verdad? Y sabemos la situación en Brasil, terrible, por cierto, tan distinta de la de Uruguay, que realmente las cosas no dependen solo de las buenas decisiones del gobierno. Yo te iba a comentar este punto pensando también cuando hablaste de apelar, ¿verdad?, la responsabilidad de los uruguayos, quédate en casa. Hay cosas que van más allá realmente de las decisiones sabias que se tomen, que quizás es un riesgo cuando no sabe cómo la ciudadanía reacciona. Pero teniendo lo de Rivera, pegadito a la frontera con Brasil, uno siente a veces no depende solo de lo que nosotros hagamos o decidamos bien. Es cierto, porque en esta enfermedad, para la cual no tenemos tratamientos convincentes y todavía no se desarrolló una vacuna efectiva, lo único que podemos hacer son medidas de comportamiento de las personas.
Entonces, es difícil mantener eso durante mucho tiempo. Ahora estamos con el distanciamiento físico sostenido, distancia de 2 metros en la medida de lo posible. Si tenemos que estar a menos distancia, tenemos que usar, por ejemplo, máscaras, tapabocas, o tenemos que recordar a la gente el lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Todas esas medidas comportamentales hay que insistir mucho, la gente las tiene que entender, las tiene que incorporar, tiene que ser consciente que su propia salud depende de lo que haga el otro y la del otro depende de lo que haga uno mismo. Quiere decir que si yo no me cuido, yo no te voy a ayudar. Y si tú no te cuidas, tú no me vas a ayudar a mí. Y eso es un concepto de solidaridad social imprescindible que en Uruguay entró bien, pero que tenemos esa amenaza, ese como tobogán que tenemos de Brasil, esa pendiente que no nos ayuda, que esa frontera seca, que solo cruzar la calle, como decimos que las dos ciudades, Rivera y Santana de Livramento, en realidad es una ficción, se comporta como una sola ciudad, a pesar de que sean dos ciudades de dos países diferentes. Y Uruguay puede hacer en su país cosas, ahora por suerte hay mucho diálogo entre ambos gobiernos, tanto del departamento de Rivera como de la zona de Santana de Livramento, como de los gobiernos nacionales a niveles de cancillerías y mismo de presidentes, y creo que se podría empezar a controlar. Lo que pasó no nos sorprendió. Yo sé que tú seguís permanentemente a tus colegas de acá de Uruguay y sabés que cada vez que pudimos estuvimos diciendo tenemos un riesgo, el riesgo está allí. Tenemos otros riesgos también, pero son quizá es más factible controlarlos. Uruguay ya demostró que sabía cuáles eran los riesgos. En la primera conferencia de prensa que da el señor presidente junto con Alfie, este último dice bien claro, vamos a ir por pequeños pasos, observando y corrigiendo. Y eso es lo que se hizo. Cuando aparecieron los primeros casos con el casamiento, se buscaron los contactos, se aislaron, se logró controlar después de algunos días. Lo mismo pasó con la residencia de ancianos, con el Hospital Vilar de Bo, el hospital psiquiátrico, con un pequeño foco que hubo en la ciudad de 33. Esos focos se lograron controlar. Ahora tenemos el gran desafío del foco que existe en Rivera. Siempre que aparece un foco hay algo que no salió bien. Y lo que no sale bien, en general, está vinculado a espacios cerrados. El virus se transmite mucho más fácilmente en espacios cerrados, no aireados, con mucha congestión de personas, donde se puede cantar, se puede gritar, esas cosas. Los virus van a estar mucho más contentos de que si estamos en un espacio abierto, ¿verdad? Y además, si el tiempo se prolonga, como tú sabes, el hecho de infectarse depende de la cantidad de virus y del tiempo al cual la persona está expuesta. Ha Entonces, pasado, perdón, dale, Henry, sí, sí. entonces, eso es lo que nos pudo haber pasado en Rivera, y ahora se está en la etapa de, primero, de estudiar el foco y estudiar después los círculos alrededor, el primer círculo, el segundo círculo. El primer día tuvimos algo así como 17 pacientes infectados, se estudió el segundo círculo, el primer círculo después, ayer ya tuvimos buenas cifras, ayer tuvimos 2 infectados solamente del segundo círculo, y tuvimos una buena noticia también, que del estudio aleatorio del resto de la ciudad, 600 y pico de personas estudiadas, no hubo ningún positivo. Esas son buenas cosas porque nos permitiría esbozar como hipótesis que el resto de la ciudad no está todavía contaminada y que podemos todavía tomar medidas que sean eficientes. Pero claro que el riesgo es permanente, por lo que decimos. Y también se han tomado medidas a nivel de movilidad, de controles del paso de la frontera, que para contribuir a disminuir la infección. Quizás se puede sonar un poco extraña mi forma de plantear la próxima pregunta, pero estoy pensando si se me ocurre que en cierta medida, por supuesto no en los términos de la gente que se enferma, ¿verdad? Ni que hablar si llega a estar en estado grave o fallecer, pero que en cierta medida el que haya aparecido un foco después de mucha o relativa tranquilidad, pero tranquilidad al fin, por cómo se iba manejando la situación,
es bueno en el sentido que un recordatorio de que todavía esto no ha terminado, de que hay que seguir muy atentos. Eso que tú decís es tal cual. Nosotros no nos aburrimos de decir que no tiren las campanas al vuelo. El otro día yo ponía como un ejemplo, un señor miraba y me dice, ¿esto va a volver, doctor? Le decía, no, no va a volver. Ah, qué bueno, no, no va a volver porque no se fue. Se Para fue, volver hay que irse y después volver. Y claro. no se fue. Y no nos creamos que esto terminó. Hay casos, hemos visto fotos, las redes sociales nos inundan de información, de aglomeraciones de personas, de fiestas. También hay gente que me dice, ¿puedo festejar mi cumpleaños? ¿Puedo ir a jugar el fútbol en un gimnasio con mi hijo? Entonces tratamos de recordarles, distanciamiento físico sostenido es la única manera, no tenemos otra manera. Y además es gratuito, pero eso influye si nosotros conseguimos que la gente entienda que el comportamiento de cada uno, que la libertad responsable es básica para sobrevivir nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros conciudadanos. Eso es muy, muy importante recordarlo a cada momento. Esto no se terminó. Tenemos que ir volviendo este concepto que se ha manejado muy bien en Uruguay de la nueva normalidad, ¿verdad? Y ver cómo apunta la sociedad a reestructurarse, a volver a tener su funcionamiento, pero con parámetros nuevos, sabiendo que esta pandemia afectó a todo el planeta, que nadie, ningún rincón del mundo se salvó, y que Uruguay está bien, llevamos unos 2 meses y medio, tenemos algunas luces amarillas, creo con satisfacción al día de hoy, viernes 29 de mayo, que el gobierno actuó con celeridad, fue rápidamente a Rivera, con todas las medidas sanitarias y logísticas necesarias, además de lo práctico que significa un presidente de la República yendo a informarse y a tomar decisiones, también el componente simbólico de un jefe de Estado que se establece en el lugar donde están los problemas. Y eso lo hizo, creo que fue el sábado o el domingo, volvió a ir ayer, y eso creo que también nos da tranquilidad. El diálogo permanente que tenemos del Grupo Asesor Científico Honorario, que no somos solo nosotros tres, Ana. Tú sabés que en el grupo que yo dirijo tenemos 35 expertos, ¿verdad? y Paganini tiene 20, que nos asesoran permanentemente, que tenemos reuniones semanales, que elaboran unos informes espectaculares, que han sido el insumo para que Radi, Paganini y yo pudiéramos hacer las recomendaciones al Poder Ejecutivo, que es quien toma las decisiones, no somos nosotros que tomamos las decisiones. Por supuesto. Ahora estamos enfrentados. Claro. Claro, nosotros recomendamos, el Poder Ejecutivo toma las decisiones y las comunica. Ahora, y realmente se hace responsable. Tú destacabas esa actitud del presidente de la República, que a mí me impacta desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Bueno, no solo con esta pandemia, pero realmente él mostrar transparencia ante la ciudadanía, responsabilidad, viajar era el foco ahora nuevo, ¿verdad? Eso creo que es muy importante, especialmente en una situación en la que se apela a la responsabilidad de la ciudadanía y no se impone una cuarentena obligatoria. Eso es muy importante, que la gente sepa que puede confiar. Exactamente. Es que cuando se transmiten los conceptos con claridad, cuando se le hace ver a la gente que lo que se le pide es por el propio beneficio suyo y de su familia, es más fácil de cumplirlo, ¿verdad? Hay que transmitirlo de una manera que sea fácil de entender, ¿verdad? Que sea demostrarle que es para su beneficio y que en Uruguay, con la tradición de libertad que tenemos, respetemos esa libertad individual. Tú comentabas, Henry, recién, perdón, discúlpame, te interrumpí. No, un ratito de Brasil, pero nosotros estamos preocupados por Brasil, pero estamos preocupados por Chile, por Perú. Hoy veía que en el Caribe colombiano las cosas se están desarmando por completo. Estamos preocupados por todos. Primero porque no queremos que a otras personas, a otros países latinoamericanos les vaya mal, obviamente. Pero además porque sabemos que mirando al vecino nos damos cuenta que nos tenemos que cuidar, nos recordamos que nos tenemos que cuidar y que lo que todavía estamos, como decíamos, para los uruguayos nos gusta tanto las comparaciones con el fútbol, todavía estamos peleándola y bueno, capaz empezando el segundo tiempo
y con amenaza de que podemos ganar o perder el partido. Me haces acordar, por mencionar algo lindo, hablando del fútbol, hace poco circuló, yo lo puse también en el portal semanario Eurojai, ese video tan bueno que Uruguay siempre tapó la boca a tantos en el fútbol, ¿verdad? Está excelente ese video. Está muy bueno. Empecemos el tapabocas, ¿verdad? Sí, estaba excelente. Ahora, mencionabas, Henry, recién lo que te preguntaba alguien, doctor, y esto ya se fue, no va a volver. Bueno, te iba a preguntar, ¿cuáles fueron las preguntas más extrañas que te presentó gente que me imagino que te reconocen por la calle y te paran, ¿no? A ti o a quizás otro de los colegas del equipo, ¿qué preguntas diría? No me imaginé que esto me iban a plantear. A ver, ¿dónde está el secreto que tenés en el bolsillo, no? Hay una cuestión que es clara, que no me reconocen por la calle porque salgo poco. Ahora Te quedás en casa. Esta semana empecé a ir un par de veces por semana al consultorio y salgo para las reuniones presenciales y ahora salgo un poco más. Pero si hay gente me pongo la máscara, así que capaz que no me reconocen, así que ahora no puedo preguntar. Pero voy a pensar en ese pequeño detalle. Otras veces me ha pasado, con gente me para por la calle y me felicita, el año pasado con lo del premio, y yo le digo, muchas gracias, ¿de dónde nos conocemos? No nos conocemos, lo vi en algún lado. Eso es divertido. Pero la gente pregunta con toda lógica y respetando muchísimo por lo que le afecta, ¿verdad? Unos padres jóvenes van a preguntar por las escuelas, un comerciante va a preguntar por sus negocios, no sé, un director de teatro me va a preguntar cuándo va a poder volver a sus funciones. Y es completamente lógico, razonable y entendible y hay que intentar responderle. Lo que no debería hacer de ningún modo la sociedad uruguaya es volver con todas las actividades al mismo tiempo, porque si no perdemos el control. Te explico un poquito. Cuando el gobierno te voy a preguntar cómo es el plan, digamos, lo que ya está elaborado. Cuando el gobierno decidió empezar el trabajo de la construcción, fue un paso importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué planteamos y qué se hizo? Después de 15, 17 días, se hizo un estudio de unas muestras de personas que trabajan en la construcción para ver si eso había afectado algo. Nos dio mucha tranquilidad ver que no hubo ningún positivo. Creo que un par de semanas después empezaron algunas escuelas rurales. Se hizo lo mismo, estudiaron a las maestras, se hizo paro. ¿Qué pasó? Todas negativas. Nos dio más tranquilidad, ¿verdad? Entonces se pudo aumentar. Simultáneamente veíamos que eso que te decía antes, de que estábamos por debajo de 10 todos los días y que la tasa de contagiosidad era baja en Uruguay. Entonces tuvimos confianza de poder ir ampliando las cosas. Lo que decimos siempre, ¿verdad? Progresividad, regulación, monitorización y basados en evidencias científicas. Esos han sido los pasos que regularon desde el primer día nuestra prédica, la prédica de Rafael Radi, de Paganini y mía, de que eso era la manera que nosotros teníamos de trabajar y que de eso no nos iba a mover nadie, ¿verdad? Aunque después las decisiones no las tomaran, pero para que nosotros demos recomendaciones tienen que cumplirse esas etapas. Y bueno, ahora el Poder Ejecutivo decidió hace una semanita que van a empezar en forma progresiva justamente las clases en diversas ramas de la enseñanza. Y allí se irán controlando y bueno, hay una serie de protocolos, la palabra que está de moda, para cada una de las actividades. Muchos de ellos nosotros los estudiamos, decimos lo que pensamos, se los volvemos a pasar a nuestro coordinador, el economista Alfie, y el tema de con quién trata, él trata con los interesados, no lo tratamos nosotros. Pero claro, me llaman a mí o a Radi, que nos gusta bastante el fútbol y tenemos muchos vínculos por allí, nos llaman para ver cuándo va a empezar el fútbol, cuándo van a empezar los clubes de barrio con sus clases. Todos tienen derecho y todos queremos volver y todos queremos, también queremos lo emocional. Yo tengo ganas de ir a ver a mi mamá y darle un abrazo. Por ahora la veo, pero no le doy un abrazo, mantenemos la distancia
Pero igual esto es mucho mejor que hace un mes, que no nos veíamos más que de esta manera que yo te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí. Entonces, tenemos que ir avanzando en ese paso, poquito a poquito, y mirando bien que si pasa algo que no es lo esperado, podemos volver atrás. Mencionás a tu mamá hasta los 120 y yo me pregunto, aunque ya hemos hablado de eso hace tiempo, ¿qué había en esa casa, en ese hogar uruguayo, judío, sefaradí, del que salieron, entre otros, hay varios hijos, cada uno exitoso en su rubro, pero que salió el profesor Henry Cohen, eh, especializado en, bueno, tú eres gastroenterólogo reconocido mundialmente y ahora con esta responsabilidad a nivel nacional sobre los hombros y apasionado por lo que haces. ¿Dónde está no el secreto, pero en qué valores te criaron? ¿Los criaron a vos, a tu hermano Michelle, a tu hermana? Tenés una hermana también, ¿verdad? Como para que salga gente que ama lo que hace y apuesta al máximo nivel. Bueno, tú me conoces hace mucho y sabes cómo emocionarme. Es una trampita, te la perdono porque yo también te quiero mucho. Pero sí, hablar de mi mamá es hablar también de mi papá, Lógico. que lo conocimos hace unos 7 años. Es hablar de mis abuelos, que llegaron al Uruguay sin saber nada, ni el idioma, ni nada, y con una situación económica muy precaria, del lado por lo menos de mi papá. Es pensar en los abuelos del lado materno que murieron muy jóvenes, y mi mamá y mi tía Lolita, por cierto, que es un personaje dentro de mi familia. Eh, Todo lo que ellos nos dieron, mi papá, mi mamá, mi tía, todo lo que nos enseñaron de los abuelos, el ejemplo, el legado de mi abuela, por ejemplo, decirle a mi padre, aunque no tengas para comer, mandalos al liceo francés. Ella hablaba 7 idiomas. No pretendía que habláramos 7 idiomas, pero sí que habláramos varios. Esa libertad que nos dieron de elegir nuestros padres, ¿verdad? De que hiciéramos lo que quisiéramos y que ellos iban a hacer todo el sacrificio para lograrlo. Tú hablabas de mi hermana es muy querida, por supuesto. A los 20 años fue a estudiar a Inglaterra, después vivió en varios países, ahora está en Argentina, y está pendiente de mi mamá más que yo, que estoy a 15 cuadras. Hay un vínculo permanente con mi hermano Michel, debemos hablar 5 veces por día, todos los días, y uno apoya al otro en las fortalezas que cada uno tiene para protegerlo de las debilidades que tiene el otro. Y además tratamos de que ese ejemplo que viene de los abuelos, de los padres, yo tengo 2 hijos de los cuales estoy muy orgulloso, tú sabes, Pablo el Yo mayor, conozco a Lucía. los 2 son colegas tuyos, periodistas, ¿Verdad? Pablo en el área cultural y deportiva. Aparte Pablo en pocas semanas nos va a dar a Débora y a mí el gusto, el lujo de ser abuelos por primera vez. Ahí te cambia Así la que vida, te digo. Lucía ha hecho una carrera también fenomenal, primero en el periodismo, después en la comunicación política, y el secreto quizá es haberle dado amor y libertad al mismo tiempo. Creo que la verdad que no lo había pensado en esos términos que tú me lo preguntás, pero si tuviera que decirlo en 2 palabras, sería ese. Qué lindo eso. Bueno, la verdad que un placer. Y eso de que vas a ser abuelo es altamente recomendable. Yo tengo uno de Maravilloso. 1 año que me tiene loca. Yo vi Abuelo, la foto, divino, divino. te mandé alguna foto, sí. Henry, para terminar, que tenemos unos poquitos minutos más. Yo hablaba del hogar judío sefaradí en el que tú y tus hermanos crecieron, el profesor Radi de ascendencia libanesa, Paganini, el ingeniero Paganini, me imagino que ascendencia italiana, Uruguay, todos en algún momento, o sea, nuestros mayores, en algún momento todos bajaron de los barcos. Y ahora están todos conformando un equipo nacional, ¿verdad?, que aporta al país todo. ¿Cómo ves ese mosaico? Aunque ya hace tiempo que el tema de los orígenes, por supuesto, todo mezclado, Uruguay es uno. Pero ¿cómo vos como judío uruguayo, y está, como decíamos los otros compañeros de otras ascendencias, todos juntos por el país? Es que no podría ser de otra manera, Ana, porque es la esencia misma del Uruguay.
es la esencia de la tradición uruguaya, de la tolerancia, del respeto, del amor al país, sin negar nuestros orígenes. Con Radi, que somos amigos de hace muchos años, a Pagani lo conozco hace poco, pero hemos hecho una excelentísima relación, pero con Radi obviamente tengo una comunicación más profunda. Hemos intercambiado recientemente artículos científicos sobre nuestros orígenes y sobre estudios genéticos que demuestran que los Cohen podrían tener un gen diferente, y él me mandó de los orígenes bueno, de su estirpe, que hoy se llama libanesa, pero que antes era diferente, y estuvimos intercambiando, y cada uno seguramente nos estuvimos enriqueciendo, no ya científicamente, sino espiritualmente, conociendo más al otro, a las familias y a los orígenes. Rafael es un orgulloso libanés de origen, yo soy un orgulloso judío, y creo que en el respeto mutuo estamos trabajando. Yo, no sé, un día podremos, cuando termine todo esto, y ojalá que sea con mucha suerte, podremos ver todas las comunicaciones que hemos tenido, miles de llamadas, WhatsApp de voz, de mensajes escritos, correos electrónicos. Eh, Hay un material allí que yo creo que si nosotros mismos tuviéramos tiempo de mirarlo, nos sorprenderíamos. Documentos, si te muestro acá, yo he colonizado la mesa del comedor, Débora Santa me lo Tiene permite, paciencia. pero es brutal el nivel de comunicación que tenemos dentro del grupo, pero también con quienes hemos tenido la suerte de conocer hace bastante poco tiempo, pero que nos tratan con respeto, con cariño, y nos hacen mucho más fácil las cosas cuando sabemos que la situación no es sencilla, porque intentar colaborar en la lucha contra la pandemia, en la transición hacia la nueva normalidad, no es sencillo, porque, por lo que tú decías, había países que creyeron que estaban bien y en pocos días o semanas cayeron abruptamente. Y nuestro desafío ahora es evitarlo. Y para evitarlo, insisto, porque sé que te ve mucha gente, no se crean que el asunto terminó, mantengan el distanciamiento físico, la regla de los 2 metros es clave. Si van a estar a menos de 2 metros, no dejen de usar una buena máscara. La máscara es para la boca y para la nariz, ¿verdad? Lávense la mano con frecuencia. Si no, tengan un frasquito de alcohol en gel con ustedes. Transmitan esto a la familia, a los vecinos, a los amigos. Por favor, no se la crean, no crean que esto terminó o está por terminar. Tenemos todavía para rato. Nosotros hablamos de que quizá para el fin del invierno podamos tener un avance mayor. No perdemos el optimismo, no perdemos de ninguna manera la alegría de vivir el distanciamiento físico, porque no es social ni emocional. De hecho, nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia, y en este momento, todo este rato que estamos hablando contigo, yo disfruto muchísimo, tanto en lo social como en lo emocional, así que el distanciamiento no debe ser en esa rama, sino solamente físico, y seguir adelante buscando que Uruguay termine muy bien este partido. Y me alegra haber tenido la oportunidad no solo de verte y escucharte, Henry, de poder transmitir y todo el contenido de esta entrevista, y muy especialmente este último mensaje que esperemos aporte a que más compatriotas, si en algún momento lo dudaban, tengan bien claro que hay que seguir cuidándose por el bien de todos. Muchas gracias. Ahora sí paso a lo formal, profesor Henry Cohen. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Ahí está, y Hag Sameach.